Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura de Historia. Sucesos del siglo XX que cambiaron a México. Aprendizaje esperado. Ubica los principales acontecimientos de las últimas décadas y aplica los términos década y siglo. Esta es nuestra última clase del recorrido que hemos hecho por la historia de nuestro país. Llegamos a la historia del último siglo, o sea, de los últimos 100 años de la historia de México. Recuerda que todos estos temas los estudiaremos con mayor detenimiento, así que no te preocupes. Tenemos todo el ciclo escolar para profundizar en ellos. ¿Te imaginas qué sucedió después de la Revolución Mexicana? Después de los años más violentos de la Revolución Mexicana, le siguió un periodo de incertidumbre, tanto en materia política como de reconstrucción económica, que dio paso a un periodo de grandes transformaciones en la estructura política, económica, social e incluso cultural de México. Como resultado de esta revolución, se comenzaron a formalizar las instituciones que hasta hoy en día coordinan la vida pública de México. En parte comenzó a consolidarse el México que actualmente conocemos, pero recuerda lo que dije al principio de la clase, se trata de un siglo de historia, es decir, 100 años, donde las cosas se transforman y cambian, y la vida pública de nuestro país no fue la excepción. Por eso en esta ocasión te presentaremos algunos sucesos que modificaron a México a lo largo del siglo XX. Reforma agraria. La reforma agraria es una de las aspiraciones de la revolución a comienzos del siglo. En 1910, los propietarios terratenientes constituían una oligarquía que dominaba el país. La revolución de Emiliano Zapata terminó con esta situación, ya que accedió al poder con la consigna del reparto de la tierra. Expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió un decreto en el que se expropiaba a 17 compañías petroleras extranjeras que operaban en México. Desde luego que también el movimiento estudiantil de 1968. Asignatura de Español, un texto al microscopio, aprendizaje esperado. Lee pasajes de textos informativos de contenido académico y analiza algunos recursos del lenguaje que contribuyen a presentar y organizar las ideas. En la sesión de hoy vamos a concluir nuestro repaso de contenidos relacionados con el ámbito de estudio. Sin embargo, lo que vamos a revisar tiene importancia para cualquier tipo de texto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un texto tenga unidad? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta de que habla de lo mismo y que no es una colección desarticulada de oraciones? Nos fijamos en que hay una idea central de la que se desprenden las otras, o tal vez nos fijamos que haya una relación de algún tipo entre las ideas que se presentan. Para que se entienda un poco más, veamos un ejemplo. Allá en Guampiri Guampiro, cabaret en tiempos de Pizarrón Pizarrón, mataron a Don Pompón. Le dieron chococolababara, que estaba tan calebeberebe que se quemó la bababaraba. ¿De qué crees que tratan estos versos? Me parece que es una serie de ideas disparatadas, que no tienen sentido ni relación entre ellas. Creo que hay otros ejemplos así en los versos tradicionales que utilizan los niños y niñas para jugar. Lo importante es recrearse con musicalidad y ritmo de palabras. Entonces vamos a trabajar sobre dos estrategias de cohesión. La primera es el uso de pronombres de sustitución léxica para presentar a los sujetos de los que se habla a lo largo de un texto y para presentar ideas sobre ellos. La segunda es el uso de nexos para enlazar ideas. Leeremos un fragmento de un texto informativo de contenido académico para analizar cómo se hacen presentes estos recursos. Yo soy lo que como y también mis microbios. ¿Conoces a los microbios? Ellos son seres vivos pequeñísimos y casi siempre unicelulares, es decir, formados por una sola célula. A los microbios también los llamamos microorganismos y ejemplos de ellos son las bacterias. Algunos hongos como la levadura con la que haces pan amasado y los virus, quizá algunos te suenen conocidos y sepas que producen enfermedades, pero los microorganismos son más que eso, mucho más. De manera general, ¿de qué trata este texto? De los microbios, de que hay algunos que producen enfermedades y otros que nos benefician, incluso que tenemos muchos en nuestro cuerpo que son parte de nuestro funcionamiento normal. Lo que leímos de este texto tiene como intención describir y clasificar lo que son los microorganismos. Es importante saber que existen los conectores, que son útiles para establecer relaciones entre las ideas de un texto, pero antes de llegar a un tratamiento más formal, puede ser conveniente aprender a reconocer el tipo de relación de significado que establecen a partir de la lectura de textos específicos y de intentar usarlos al elaborar nuestros propios escritos.
Asignatura Ciencias Naturales. Somos lo que comemos. Cuido mi salud a partir de mi alimentación. Aprendizaje esperado. Analiza sus necesidades nutrimentales en relación con las características de la dieta correcta y las costumbres alimentarias de su comunidad para propiciar la toma de decisiones que impliquen mejorar su alimentación. Identificarás tus necesidades nutrimentales de acuerdo con las características de tu dieta y actividad física para que tomes acciones encaminadas al cuidado de tu salud. ¿Consideras que te alimentas saludablemente? Teniendo en cuenta las actividades físicas que realizas, piensa en tu respuesta y luego lee este texto. El ser humano tiene como hábito alimentarse varias veces al día. En nuestra sociedad la costumbre es desayunar, comer y cenar. Sin embargo, a veces tomamos refrigerios y bebidas entre comidas. Es importante evitar el consumo de aguas azucaradas, golosinas y frituras porque causan sobrepeso y obesidad. La encuesta nacional de salud y nutrición reveló que el 38.6% de los mexicanos adultos tienen sobrepeso y 32.1% algún grado de obesidad. Estos problemas de salud se pueden prevenir con los siguientes hábitos. Establecer horarios para alimentación, aumentar el consumo de verduras y frutas, disminuir el consumo de refrescos, jugos embotellados y frituras, aumentar el consumo de agua simple, potable, con base en las recomendaciones de la jarra del buen beber, realizar actividad física al menos 30 minutos cada día. En las páginas 11 a 17 de tu libro de ciencias vas a encontrar más información sobre una dieta completa y adecuada. Los alimentos, además de nutrirnos, nos proporcionan energía, la cual sirve para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y nos permita realizar muchas de nuestras actividades diarias, como jugar, correr, nadar, estudiar y dormir. La cantidad de energía de un alimento depende del tipo y cantidad de nutrientes que contiene. La energía que se obtiene de cierto alimento se mide en calorías, las cuales se expresan usualmente como kilocalorías. Una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Ahora analiza diferentes actividades físicas y las kilocalorías que consumirías al realizarlas. Por ejemplo, dormir nos da un gasto de 0.018 kilocalorías. El gasto calórico en la tabla anterior se calcula en kilocalorías por kilogramo de peso y por minuto de actividad. Para calcular cuántas kilocalorías gastas al realizar una actividad durante cierto tiempo, debes de multiplicar tu peso por el tiempo en minutos de actividad y luego multiplicar el resultado por el gasto calórico según la actividad de la tabla. Este cálculo es para hombres. Las mujeres deben de multiplicar sus resultados por 0.9, pues consumen 10% menos de energía que los hombres. El reto de hoy. Para el reto de hoy, te gustaría saber si te alimentas adecuadamente. Haz lo siguiente: identifica las actividades físicas que realizas y con qué frecuencia. Investiga en libros a tu alcance o en internet cuántas kilocalorías necesitas para realizar tus actividades diarias. Registra los alimentos que consumes diariamente en tu dieta e investiga cuál es el aporte calórico de tus alimentos. Compara ambos datos para valorar tus necesidades nutrimentales de acuerdo con las características de tu dieta y tu actividad física. No olvides que consumir alimentos nutritivos y beber agua nos ayuda a evitar problemas de salud. Asignatura Matemáticas. Vamos a la feria. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas en los cuales es necesario extraer información de tablas o gráficas de barras. Es el último día de repaso. Espero hayas fortalecido algunos conocimientos. Nos vamos de paseo a la feria. Conoceremos un poco de sus ventas y atracciones y ayudaremos a un alumno llamado Alberto a resolver algunos problemas. En la sesión de hoy estableceremos relaciones entre la información que presenta una tabla y la de una gráfica de barras con el fin de que elaboremos nuestras propias conclusiones. Vamos a empezar con la siguiente tabla. Aquí tenemos los datos organizados en filas y columnas. Las filas son los renglones, es decir, las que están de forma horizontal o acostaditas. Por ejemplo, aquí son las que tienen información de los días viernes, sábado y domingo, y también los juegos como el carrusel, la rueda de la fortuna y las sillas voladoras. Y las columnas son las que están de forma vertical, las que están paraditas. Aquí tienen información con edades, años y total de clientes. Sí podemos ver que la información viene organizada por juego mecánico y por edades de los clientes. La primera pregunta que nos envió Beto dice: ¿cuántos días se registró esta información? 3 días, porque podemos ver que el registro en las filas está organizado por los días viernes, sábado y domingo. ¿Cuántos juegos mecánicos hay en la feria? Hay carrusel, rueda de la fortuna y sillas voladoras.
Por lo tanto, la respuesta es que hay 3 juegos mecánicos. Vamos con la siguiente. ¿Qué juego mecánico tiene más clientes? Si te fijas en la columna que dice total de clientes, podemos darnos cuenta que el carrusel con 149 es el juego en el que se suben más personas. Las siguientes preguntas son referentes a la información de alimentos y postres que venden en la feria. Vamos a ver la gráfica que nos envía Beto. Como puedes observar, aquí la información está organizada en una gráfica de barras. También con esta información podemos dar respuesta a las preguntas. Solo necesitaremos analizar e interpretar los datos. La primera pregunta dice, ¿qué productos comestibles se venden en la feria? En esta gráfica vemos que se venden plátanos fritos, fresas con crema, dulces típicos, fruta picada, agua de fruta, esquites y elotes. La siguiente pregunta dice, ¿qué producto se vende más? De acuerdo con la gráfica podemos decir que el producto que más se vende es el elote. ¿Qué producto se vende menos? Se observa claramente que el producto que menos se vende son los plátanos fritos. ¿Y cómo lo supimos? Pues observamos detenidamente las barras y buscamos la más pequeña y así supimos que el producto que menos se vende son los plátanos fritos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!